no puede ser solo perfume. No, no, para nada. No es solo perfume. Es mucho más ingenioso que eso. De hecho, lo que vamos a analizar hoy, basándonos en un texto muy revelador, es precisamente la tecnología que se esconde detrás de esa magia. Ajá. Y una vez que la entiendes, te das cuenta de que está por todas partes, no solo en la ropa. Pues esa es nuestra misión de hoy. Vamos a meternos de lleno a ver cómo funcionan estos olores de larga duración que nos prometen tantos productos. Queremos entender qué son esas partículas invisibles, cómo actúan y, sobre todo, qué supone tenerlas tan presentes en nuestro día a día. Exacto. Y para empezar, el texto nos da una imagen mental que es perfecta para guiarnos. Nos pide que imaginemos las moléculas de perfume encerradas en algo así como un huevo en miniatura. Un microcápsula. Un huevo en miniatura. Esa analogía, la del huevo microscópico, es la clave de todo. Me gusta. Vale, pues vamos a romper ese huevo, por lo menos conceptualmente. ¿Qué es exactamente? Si lo miráramos con un supermicroscopio, ¿qué veríamos? Pues veríamos algo con una estructura simple pero brillante. Imagina ese huevo. Tiene una cáscara sólida, que en este caso es una pared finísima de un polímero, un tipo de plástico, por así decirlo. Vale. Y dentro, en vez de yema, tienes el núcleo, un líquido que es el perfume puro. Lo más alucinante es el tamaño, claro. Son tan pequeñas que son invisibles. No es algo que se vea en el suavizante, vienen ya mezcladas en la fórmula. O sea, que cuando echamos el líquido en la lavadora, en realidad estamos virtiendo miles de millones de estos. Sí. De estos huevos de perfume. Miles de millones. Y lo que me parece más impactante de lo que hemos leído es que esto no es una tecnología exótica o de productos de lujo. Al revés, su éxito se basa en lo increíblemente extendida que está. A ver, dame ejemplos, porque yo pienso en suavizante, pero seguro que hay mucho más. ¿Qué productos menciona el texto? Es que si te pones a mirar la lista te das cuenta de que esta tecnología está hasta en la sopa. La categoría más obvia, claro, es la de productos para la ropa. Claro. Ahí tienes los suavizantes, que son los reyes, pero también muchos detergentes perfumados. Y ojo, las famosas perlas intensificadoras de olor. Ah, siempre pensé que eran como bolitas de perfume sólido que se disolvían y ya. Pues no, o no solo eso. El texto aclara que su gran poder reside precisamente en que son un vehículo para una cantidad masiva de estas microcápsulas. Son como un caballo de Troya para el olor. Totalmente. Pero la cosa no se queda en la colada. Me lo imagino. ¿A dónde más ha saltado esta tecnología? Al cuidado personal. En desodorantes, por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo para que la fragancia se libere poco a poco, pero también en geles de ducha, champús y sobre todo en cremas corporales que te prometen oler bien durante horas. Entiendo. Y finalmente, al hogar. Ambientadores para textiles, esos que echas en el sofá o las cortinas, y productos de limpieza que dejan un aroma persistente. La regla es sencilla. Si un producto presume de olor que dura y dura, lo más probable es que lleve estos pequeños huevos de perfume dentro. Vale, hasta aquí todo claro. Tenemos estas cápsulas en un montón de productos. Pero aquí viene la parte que a mí me ha volado la cabeza al leer el texto. Su comportamiento, una vez que el producto se seca, no tiene nada que ver con el de un perfume normal. Un perfume líquido se evapora y ya está. Pero con esto pasa algo distinto, ¿verdad? Totalmente distinto. Y es un cambio de paradigma. Pensemos en la ropa. La sacas de la lavadora, la tiendes. El agua se evapora. Ajá. Pero las microcápsulas no. Se quedan ahí, pegadas a las fibras de la camiseta o de las sábanas. Y en ese momento, al quedarse secas, se transforman. Dejan de estar en un medio líquido y pasan a comportarse, a efectos prácticos, como un polvo. Un polvo finísimo, invisible y ligerísimo. Espera, ¿como el polvo de casa? Exactamente como el polvo de casa. De hecho, el texto utiliza un término que lo cambia todo. Las define como polvo aerotransportable. Polvo. Y eso es clave. No son volátiles químicamente, la cápsula en sí no se evapora, pero sí se desprende físicamente de los tejidos con el movimiento, con el roce, y viaja por el aire. Un momento. Si se comportan como polvo, significa que ahora mismo, por el simple hecho de llevar esta camisa, estoy soltando una nube invisible de micropartículas de perfume a mi alrededor. Que tengo polvo de suavizante en el sofá donde me siento, en la silla de la oficina, en el aire. Esa idea es un poco inquietante. Es exactamente eso. No es que el olor se evapore y llene la habitación, es que la partícula física, el huevo entero, viaja y se deposita en otras superficies. Se transfiere de tu ropa a la tapicería del coche,
de las sábanas al pijama, de las toallas a tu piel. Madre mía. Creas una especie de ecosistema de perfume a tu alrededor, un rastro de partículas que se van depositando por donde pasas. Y todas ellas están ahí, latentes, esperando. ¿Esperando a qué? Vale, entiendo. Las cápsulas viajan como polvo y se pegan por todas partes, pero siguen cerradas. La pregunta del millón es cómo sale el perfume de ahí dentro. No se abrirán solas, supongo. Ah, esa es la genialidad del diseño. No se disuelven. Sería muy poco eficiente. Están hechas para romperse. Para romperse. Y la clave es que no se rompen solas. Necesitan que nosotros hagamos algo. El mecanismo de liberación es la acción mecánica. La fricción. La fricción, el roce, la presión, el simple movimiento. Cada vez que te mueves, que andas, que te sientas, estás rompiendo millones de estas cápsulas sin darte cuenta. Es como pisar hojas secas en otoño, pero a una escala microscópica. Cada paso, cada gesto, es un pequeño crack que libera una bocanada de perfume fresco. Ahora todo encaja. A veces cojo una sudadera del armario que no he usado en un mes y al ponérmela, de repente huele a recién lavada. Siempre pensé que era mi imaginación o que el olor simplemente estaba ahí. Pero lo que me estás diciendo es que soy yo, con mi movimiento al ponérmela, el que está activando el olor en ese preciso instante. Exacto. No es tu imaginación. Es una reacción física que tú misma provocas. El perfume no se ha liberado de golpe al lavar la prenda. Se ha quedado ahí, en reserva, esperando. Claro. Y cada vez que usas esa sudadera, o te secas con la toalla, o te metes en la cama, rompes un nuevo lote de millones de cápsulas, liberando una nueva oleada de aroma. Por eso la sensación de recién lavado puede durar semanas. Por eso, la munición de perfume sigue en la recámara. Es una locura. Desde un punto de vista de ingeniería, es brillante. Han conseguido exactamente lo que prometían, un olor que se reactiva con el uso. Pero, después de leer el texto, es imposible no pensar en la otra cara de la moneda, porque todo esto que hemos descrito, esta nube de polvo perfumado que se rompe con el movimiento, tiene unas implicaciones que van mucho más allá de oler bien. Y aquí es donde el análisis se pone serio. Porque lo que hemos descrito es, para la mayoría de la gente, una característica deseable, una ventaja. Pero el texto dedica su parte final a explicar cómo esta misma eficacia se convierte en un problema considerable para ciertos grupos de personas. No es una tecnología neutra. Entiendo el problema para la gente con sensibilidad, pero para el resto no es simplemente una mejora. Quiero decir, a casi todo el mundo le gusta que la ropa huela bien durante más tiempo. ¿El texto lo presenta realmente como un problema generalizado o más bien como un conflicto de intereses? Es una pregunta muy pertinente, y el texto no lo plantea como un problema para todo el mundo, sino que se centra en cómo una innovación para la mayoría crea un entorno hostil para una minoría. Habla de personas con sensibilidad química múltiple, o SQM, una condición en la que la exposición a bajos niveles de químicos comunes provoca reacciones en el cuerpo. Ajá. También menciona a personas con asma, migrañas provocadas por olores o hipersensibilidad sensorial. Para estas personas, el concepto de olor duradero se traduce en algo muy diferente. ¿Y cómo lo describe el texto? Porque no es lo mismo oler un perfume un momento que estar expuesto a él constantemente. Exacto. Y esa es la clave. Para estas personas, esta tecnología no es un aroma agradable. Es una liberación prolongada y continua de sustancias químicas. Y lo más importante, es una exposición que no pueden controlar. Claro. Porque no depende de que alguien se eche perfume en un momento dado. Se activa con la vida misma, con el movimiento de la gente a su alrededor. El texto usa una expresión que a mí me pareció demoledora. Una carga química casi perpetua. Espera un momento. Carga química casi perpetua. Eso es un punto clave. Cuando pensamos en exposición química, nos imaginamos una fábrica, el humo de un coche. Algo externo. Sí, algo externo. Pero aquí el texto nos está diciendo que la fuente de esa exposición constante puede ser nuestra propia ropa, las sábanas, la bufanda de la persona que se sienta a tu lado en el metro. Es una idea bastante perturbadora, ¿no? Es totalmente perturbadora porque cambia el foco. La fuente de la exposición química se vuelve personal, íntima y móvil. Ya no es una exposición puntual y voluntaria, como ponerte tu mismo colonia. Es una exposición de baja dosis, sí, pero constante, ininterrumpida e inevitable. Inevitable. El aire de tu propia casa, de tu coche, de tu oficina, se carga con estas partículas que se reactivan una y otra vez.
Para alguien con asma severo o SQM, esto convierte los espacios compartidos en un campo de minas. Y con lo que decíamos antes del polvo aerotransportable, el problema se multiplica, porque aunque una persona sensible evite por completo usar estos productos, no puede evitar que los usen los demás. Esas partículas viajan, se desprenden de la ropa de otros y acaban en el mismo aire que respira. Exacto. El control sobre la propia exposición se vuelve casi imposible. Imposible. El perfume deja de ser una molécula volátil que se disipa para convertirse en una partícula física que se deposita, espera y se reactiva. El texto lo deja muy claro. La propia naturaleza de la tecnología, su mayor virtud, la persistencia, es también su mayor inconveniente. Bien, creo que el puzzle está completo. Si tuviéramos que resumir este análisis, podríamos decir que la magia del olor a limpio no es magia, sino una proeza de la microingeniería. Son miles de millones de huevos de perfume invisibles que se añaden a infinidad de productos. Y que su comportamiento es doble. Primero, no se evaporan, sino que se esparcen como un polvo finísimo que se pega a todo, creando un ambiente cargado de fragancia latente. Cierto. Y segundo, se rompen con el roce, liberando el olor poco a poco, justo cuando nos movemos, lo que crea esa sensación de frescor perpetuo. Exacto. Pero, y esta es la gran conclusión que extraemos del texto, esta tecnología tan eficaz no es inocua para todos. El gran aprendizaje es la necesidad de considerar cómo una característica diseñada como una ventaja para la mayoría, ese olor que dura y dura, se convierte en un problema de salud ambiental y personal para otros. Demuestra que no hay innovación sin consecuencias. Totalmente de acuerdo. La principal conclusión es esa. La eficacia tiene dos caras. Y nos obliga a pensar en el entorno invisible que creamos con nuestros hábitos de consumo. Y, ¿sabes? Todo este análisis sobre el mecanismo físico de un simple olor me deja pensando en algo más grande. Si algo tan aparentemente banal como un aroma duradero depende de partículas físicas que se esparcen, que se pegan a todo y se rompen con nuestros gestos cotidianos, ¿qué otras características de los productos que usamos a diario funcionan a través de mecanismos invisibles que ni siquiera sospechamos? ¿Qué otros polvos aerotransportables estamos liberando sin saberlo? ¿Y qué efectos, para bien o para mal, podrían estar teniendo ahora mismo?